Que Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy, como el pastor mencionó, estamos en la serie de los cantos navideños. Y el título que le puse a esta predicación que se va a hacer el día de hoy es El regalo que cambió al mundo. Una vez más, el regalo que cambió al mundo, viéndolo a través del canto Santa la Noche. Les invito a que vayamos a Primera de Juan 4, 9 al 10. Primera de Juan 4, 9 al 10. La palabra de Dios dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Oremos. Señor, en esta tarde, Padre, venimos delante de tu presencia hermosa, Señor, grande y maravillosa, Padre, en la cual, Señor, podemos descansar. Tu palabra nos enseña, Padre, que por amor hacia nosotros tú mandaste a Jesucristo, Señor, como un regalo, Señor, eterno. Como un regalo en el cual, Señor, nosotros podemos confiar, Señor, y saber, Padre, que nuestros pecados son perdonados, Señor. Ayúdanos el día de hoy, Señor, a poder entender más profundamente, Señor, lo que tú quieres decir a través de tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Entonces, el día de hoy vamos a ver una canción muy hermosa que se ha cantado a través de la historia, y el título de la canción es Santa la Noche. Como nuestra hermanita Andrea la cantó, es una canción que tiene una melodía muy bonita. La historia de este conocido canto navideño tiene su origen en un pequeño pueblo de Francia, no sé francés, pero más o menos Roquemort. Fue escrito por Plácido Capeo, quien estudió literatura. Conociendo el talento poético de Plácido, se le pidió que escribiera una poesía sobre el nacimiento del Señor Jesucristo. El poeta, aunque muy versado en la literatura, no era muy conocedor de las Escrituras. Sin embargo, aceptó la solicitud y usó el relato que se encuentra en Lucas capítulo 2 como su punto de partida, y así el canto Santa la Noche había sido finalizado. Lo nombró Cántico de Noel, que quiere decir canto de Navidad o villancico. Aquel poeta, conmovido por su propio poema, quiso que el escrito fuese más que un poema y por lo tanto que pudiera ser cantado. Plácido no tenía conocimiento musical propio, así que solicitó la ayuda de su amigo Adolphe Adams, un reconocido compositor de la música clásica. Siendo la descendencia judía, Adolphe no compartía la convicción de Jesús como el Mesías. Sin embargo, puso todo su empeño en hacer un buen trabajo para su amigo. El Cántico de Noel fue recibido con mucho entusiasmo por los cristianos en Francia y con el tiempo en el mundo entero. Dios usó una petición para hacer que el poeta hiciera algo que no había hecho antes: introducirse profundamente en las páginas del Evangelio de Lucas y contemplar por la fe el nacimiento del Salvador. Y si esto fuera poco, un judío incrédulo le compuso una hermosa melodía que ha hecho de Santa la Noche uno de los himnos más populares sobre el nacimiento de Cristo. Vemos que se ha traducido en varios idiomas y versiones, y hoy vamos a ver la versión de español que canta el compositor Marcos Witt. Y la versión que él tiene es un poquito reducida, pero el primer verso es muy, muy hermoso y es en el que nos queremos enfocar un poco más. Vemos que en la primera estrofa el cántico dice así: Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor, el mundo envuelto estuvo en sus querellas, una esperanza todo el mundo siente, la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorar a Cristo reverente, oh noche divina, nació el Salvador. Divina noche de Cristo el Señor, hoy adorar a Cristo reverente, oh noche divina, nació el Salvador. Vemos que el canto empieza con Santa la Noche. El término santo significa separado para Dios. Muchas veces yo desde niño pensaba santo significa, que es algo
purísimo, purísimo, no tiene mancha. No, santo significa separado para Dios. Algo que se separa solamente para Él. Por eso Él es santo, 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 3 veces santo. ¿Por qué? Porque nada ni nadie se puede comparar a Dios. No hay nada en la tierra. Es más, Él se enoja mucho. Dios se enfurece cuando hacemos imágenes de Él. Y lo dice a través de toda la historia. ¿Por qué? Porque Él es santo y nada se compara a Él. Él dice que Él vino en forma de fuego, porque no pueden hacer imágenes de fuego o de nubes. Porque Él no quería que se hicieran formas de Él, porque Él es santo, santo, santo. El día que Jesús nació es santo porque Dios lo había separado para que su hijo naciera. El ángel le dijo a María, como vimos el domingo pasado, que ella daría a luz a Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios puso todo en orden para que esa noche Jesús naciera en Belén, como el profeta Mica lo había anunciado. Para que esto sucediera tenía que haber un censo que haría a José regresar a su tierra de origen. Todo estaba puesto en orden. Se había declarado que iban a nacer, pero tenían que pasar ciertas cosas para que José se moviera de su tierra y las profecías se cumplieran. El cántico sigue con hermosas las estrellas, especialmente esa estrella que anunció el lugar del nacimiento de Jesús a los reyes del oriente, que vemos que se describe en Mateo 2. Dice el canto que el mundo estaba envuelto en sus querellas hasta que nos envió al Salvador. Una esperanza todo el mundo siente. La luz de un nuevo día al fin brilló. Y ahí es donde me quiero enfocar un poco más, en esa esperanza que el Señor nos da. Vemos que Dios nos dio un regalo muy, pero muy importante. Él nos enseñó lo que es el amor, al darle al mundo lo que más necesitaba cuando menos lo merecía. En 1 de Juan 4, 9 al 10, como leímos, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En este consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El día de hoy vamos a ver 5 partes importantes acerca de este regalo que cambió al mundo entero. El primer punto es que este regalo fue un regalo de amor. El regalo es dado por amor hacia nosotros. Dice el canto que el mundo estuvo envuelto en sus querellas hasta que nos envió al Salvador. O sea que el mundo no tenía armonía, estaba perdido, estaba en conflicto. Yo no sé dónde te encontró Dios a ti, en conflicto, en pelea, en soledad, en destrucción. Ahí nos encuentra Dios, ahí va Él. Y eso es lo bonito, porque a veces decimos, oh, yo te amo, Dios, y por eso vengo a la iglesia porque amo a Dios. Pero en realidad Él es el que te escogió. Él fue el que te recogió. Él fue el que te restauró. Él fue el que puso tu matrimonio una vez más y lo juntó. ¿Por qué? Porque Él te encuentra en tu soledad, Él te encuentra en tu dolor, Él está ahí y busca. ¿Por qué? Porque Él te ama. Y ese es el regalo de amor que Él nos da. Que Él, cuando menos lo merecemos, Él va y nos encuentra. El mundo no tenía armonía. Los judíos esperaban que algo pasara porque estaba en caos. Ellos esperaban a un Mesías porque Dios había profetizado acerca de Él. Hay mucho, y si usted lee en la palabra de Dios, en Isaías, en Mica, desde Génesis, habla de Jesús. Todo apunta a Jesús. Toda la Biblia, pum, 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 Jesús, 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 Jesús. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan hermoso que quería preparar para su pueblo. Yo me acuerdo que cuando yo era niño tenía una imaginación bien grande. Me pasaba con mis juguetitos y hacía un montón de cosas. Pero ya ve que en México se celebra el Día de los Reyes. Entonces, me habían dicho, ya van a venir los reyes, ya van a venir los reyes. Y yo me preparé, ahora sí los voy a ver. Ahora sí me voy a quedar despierto toda la noche y voy a ver a los Reyes Magos. Y pues claro, los Reyes Magos vienen bien tarde. Y yo ahí esperándolos y no sé qué pasó, pero yo sé
ya después supe que de repente vi una estrella ¡fum!, desde el cielo. Y descendió esa estrella bien bonita y cayó en mi cuarto. Y ¡fum!, aparecieron los Reyes Magos. Y esos Reyes Magos empezaron a poner juguetitos aquí, ahí. ¡Fum, fum, fum! Y yo dije, los vi, y me escondí para que no me vieran. Y yo me escondí, no me vieron, y yo estaba bien alegre y me desperté pensando que el sueño era real y que había visto a los Reyes Magos. Pero esa alegría no duró mucho, porque en la escuela hay amiguitos que te dicen que ellos sí se quedaron despiertos toda la noche y vieron a los Reyes Magos en vivo y en directo, y mi burbujita de que los vi descender de una estrella se me desvaneció rápidamente. Pero así como los niños esperan ese día para recibir sus regalos, así el mundo. En la palabra de Dios vemos que Dios tenía un plan de salvación. Los judíos sabían que un Mesías habría de venir, un Salvador, porque las profecías hablaban de él. El profeta Mica e Isaías hablaron de lo que iba a suceder y que un Mesías habría de venir. En Mica 5:2 dice, el Mesías nacería en Belén, y se cumplió en Mateo 2:1 y Lucas 2:4-6. Isaías 7:14 dice que el Mesías nacería de una virgen, y se cumple en Mateo 1:22-23 y Lucas 1:26-31. Isaías, el libro de Isaías fue escrito aproximadamente entre 701 al 681 antes de Cristo. Entonces, vean cómo es Dios, que lo dice a un profeta, a Isaías: mira, mi pueblo se está destruyendo, mi pueblo está en pecado, mi pueblo se va con otros dioses, mi pueblo, ya no aguanto mi pueblo. Los judíos, los israelitas están pero bien mal en sus formas de cómo actúan. Los voy a destruir, va a venir otro pueblo y los va a tomar y los va a llevar cautivos. Pero, y ahí es donde Dios trabaja de formas misteriosas que no entendemos. Le dice al profeta: pero voy a mandar a un Mesías. Voy a hacer que alguien nazca de una virgen que va a salvar al mundo. Y el profeta, yo me imagino que está escribiendo de repente: ay, ¿y esto de dónde salió? Ahí escribiéndolo, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo entendían en ese momento. Pero los judíos, al estudiar la palabra, ven que aquí, en este punto, hay algo diferente, que hay esperanza, y que va a venir alguien, y va a venir alguien, y va a venir alguien. Y ellos, hace 700 o 600 años antes de Cristo, ya estaba escrito. Y eso es algo que yo les enseño a los estudiantes. La palabra se puede verificar por las profecías que se han cumplido. A veces dicen: ¿cómo sabes que la palabra es real? Ve las profecías. Y es más, Dios te dice en su palabra que si una profecía no se cumple, es falso el profeta. Cuando te vienen y te dicen esto y el otro, y no se cumple, es un profeta falso. A veces dicen: no, es por tu fe. No, la palabra lo dice, es un profeta falso. Entonces el pueblo de Dios sabía del Mesías que iba a venir. Pero como la palabra de Dios dice en el mismo libro de Isaías 55, 8-9. Vamos a Isaías 55, 8-9. Porque este sí me gustaría que lo tuvieran en sus corazones. Isaías 55, 8-9. La palabra dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Una vez más: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros y lo que los judíos pensaban que era el Mesías. Ellos pensaban que el Mesías iba a ser un conquistador, que los iba a liberar de los romanos, pero fue en vez un Dios que se humilló y vino a servir y no ser servido. Vino a los enfermos, a los pecadores, a las personas despreciadas.
vino a salvar al mundo del pecado. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es: el regalo es para todos los que creen. Y esto incluye a todos, todos. Antes habían muchas exclusiones. Antes nada más ciertas personas, antes nada más los judíos, el pueblo de Dios es el único escogido para Dios. Pero Dios mismo dice: de esa nación voy a traer a mis hijos. Antes la mujer era despreciada. Los niños no valían sino hasta que ya eran grandes. Hay hasta filósofos que se estudian en las escuelas por sus grandes atributos, y en sus manuscritos decían que la mujer era como una esclava, y las describen en maneras muy mal miradas. Pero nació Jesús, y como el canto dice, una esperanza todo el mundo tiene. O sea, todos los humanos, esto incluye a las mujeres, a los niños, a los extranjeros, a todos, a todos. ¿Y cómo es que sabemos esto? Porque Jesús fue donde estaba la mujer samaritana. No solamente era una mujer, sino una mujer de una tribu con la que los judíos no se juntaban. Y no solo eso, una mujer que había tenido varios maridos. Jesús nos enseña que el evangelio es para todos los que creen. Hasta cuando le dijo a sus discípulos que dejaran los niños venir a él. Los discípulos: no, los niños no, échanos para allá, van a estar molestando a Jesús. Está predicando, no. Y Jesús dijo: cálmense, el reino de los cielos es de ellos. Dejad los niños venir a mí. Entonces Dios, cuando Jesús viene, como que es un choque. Y la misma palabra dice que cuando Él va a venir, va a ser como una piedra que va a destruir esa estatua de todos los reinos. ¡Pum! La va a destrozar. Y así fue cuando Él vino. Él destrozó esos pensamientos que teníamos, que nada más esta persona, nada más este tipo de gente. No. Cuando uno escudriña la palabra de Dios, ve que Dios quiere más que eso. Vemos que Dios tiene un corazón muy profundo, que Él no mira lo de afuera, Él mira lo de adentro. Y dice que lo que sale de tu boca es lo que está adentro. Y a veces nos tenemos que examinar qué está saliendo de nuestra boca. Alabanzas, bendiciones. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? Y si salen cosas que no deben, ¿saben qué tenemos que hacer? Venir a Él. Porque Él es el que nos limpia, Él es el que nos lava. Él es el que quita esas espinas que a veces hacen que piquemos a otros hermanos. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hace. Él nos ama tanto que hasta nos da el poder ser cambiados por Él. No lo haces tú, mi hermano, no lo haces tú. Ya hemos tratado muchas veces de poder nosotros hacerlo todo. No. Ven a Cristo y Él te cambia, Él te transforma, Él te hace una nueva criatura. Y así Él vino a esta tierra y Él cambió totalmente lo que en realidad es el evangelio. Hasta cuando le dijo a sus discípulos que dejaran a los niños venir a Él, era muy importante. Dios no hace excepción de personas. Cristo nos enseñó que la mujer y los niños tenían valor. Esto era contra la cultura de aquel tiempo. ¿A quién se le apareció primero cuando resucitó Jesús? A María. Él rompió con el ciclo de ver a las mujeres como esclavas y nos enseñó a tratarlas como vaso frágil. Jesús rompe con la cultura, las tradiciones, para enseñarnos que no son así en el reino de Dios, que al escudriñar su palabra ves en realidad las cosas importantes, como el huérfano, la viuda, el pobre, el enfermo, el encarcelado. Y aquí les enseñó a los judíos y a nosotros la importancia de que las mujeres también eran importantes en el reino de Dios. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque a veces en nuestra propia cultura, y eso es a veces cultural, tenemos esas enseñanzas de que no, solo esto, solo lo otro. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios. A veces pensamos que venir a la iglesia es lo que nos va a llevar al cielo. No, si lees la palabra de Dios, yo a veces, no sé si usted se ha preguntado, ¿qué le agrada a Dios? ¿Qué le agrada a Dios? Jesús muchas veces les dijo a sus discípulos, tenía sed, ¿me diste de beber? Tenía hambre, ¿me diste? Pero Señor, nunca te vimos.
Claro que sí, ahí estaba cuando el enfermo, el huérfano, la viuda. ¿Y ayudaste? Ese es el corazón de Dios, mis hermanos. Una compasión, un amor tan grande que tiene, que vino por nosotros, aunque no lo merecíamos. Y así mismo quiere que nosotros vayamos por aquellos que están en necesidad, que tienen en estos tiempos de Navidad, celebramos con nuestra familia, es muy alegre, pero también hay que acordarnos de aquellos que están dolidos, que están solos, que no tienen familia. Hay que darles una llamada, hay que dejarles saber que son importantes también. Y aquí les enseño a los judíos esa importancia. Jesús demostró la más alta consideración por las mujeres, tanto en su vida como en su enseñanza. Mostró continuamente el valor y la dignidad de las mujeres como personas. Jesús valoró su compañerismo, oraciones, servicio, apoyo financiero, testimonio y evangelismo. Honró a las mujeres, enseñó a las mujeres y ministró a las mujeres de manera amable y considerada. Dios nos enseña que en la vida cristiana somos hermanos en Cristo, ya no de tal familia o de tal fondo, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Colosenses 3:11 nos dice, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Cristo es el todo en todos. Cristo es el todo en nosotros. Aquí donde estamos, ya no de cierta familia, de cierta cultura, no. Ahora nuestra meta es Cristo. ¿Qué es lo que Cristo quiere? ¿Cómo Cristo quiere que nos movamos? ¿Dónde quiere que Cristo nos vayamos? Cuando todos tenemos ese pensar, cuando todos tenemos ese deseo, cuando todos queremos hacer lo que la palabra dice, entonces vamos a ver Dios obrar. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿En qué conocerán que son mis hijos? En que se aman unos a otros. En que se aman unos a otros. Podemos venir delante de Él con esa alma alegre porque lo que pagó Él fue nuestros pecados y fue un costo pero muy, muy grande. Él pagó por ti. Él se humilló. Y eso a mí a veces trato de imaginármelo. ¿Se acuerdan? Tengo una imaginación bien grande y me lo imagino. El Dios Todopoderoso vino a humillarse, a ser hombre. No lo tenía que hacer. Podía destruir el mundo otra vez y empezar de nuevo. Pero no. Porque Él quería demostrar el amor. A veces cuando hay novios, a veces uno los ve y están bien enamorados y hacen todo lo más posible para enamorar a su novia, ¿verdad? Y sacan dinero que ni tienen, y quién sabe tantas cosas que hacen. ¿Por qué? Porque aman a la persona o quieren demostrar ese amor. Pues Cristo demostró todo, lo entregó todo, dijo, aquí está todo. ¿Por qué? Porque como el Dios Todopoderoso, omnipotente, creador de todas las galaxias, vino a humillarse, vino a ser un niño, vino a nacer en un pesebre. Yo antes pensaba que vino a nacer en una granja, pero no era una granja, era una casa porque era la casa donde tenían que regresar. Tenían que regresar porque había censos y regresaron a su pueblo. Yo creo que fueron con un familiar y ¿sabes qué? No tenemos espacio en la cama de los guests. La cama que teníamos para la gente que venía. ¿Por qué? Porque toda la familia llegó, porque está el censo, entonces ya no cabe nadie. Pero mira, ahí donde están los animalitos, ahí todavía hay un espacio chiquitito. Y pues, ¿qué es el lugar más bonito para poner a un niño? En un lugar que parece cuna, ¿verdad? Y era donde estaban los animales, donde comen. Y ahí pusieron a Jesús, ¿verdad? Entonces, el Dios Todopoderoso, a dormir ahí donde comen los animales. ¡Wow! Eso es servir a la humanidad. Y esto nos lleva al tercer punto. El regalo tuvo un costo grandísimo. Hay cosas en la vida que tienen un costo demasiado alto para nuestras vidas. Decisiones equivocadas, oportunidades desaprovechadas, relaciones fracasadas, entre otras, pueden traer a nuestra vida un costo grande. Pero el costo que produce el pecado es el peor de todos.
¿Por qué? Porque el pecado trae muerte. El pecado ha sido conocido a destruir vidas, destruir matrimonios, relaciones con los hijos, perder trabajos, vivir en soledad, angustia y dolor. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos condena. Y la palabra dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Entonces vemos que la muerte de Cristo pagó un gran precio. Porque nosotros merecíamos la muerte, porque nosotros éramos los que teníamos que sufrir todo ese dolor, todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el pecado tiene consecuencias. Y las consecuencias vienen. Cuando uno viene a Cristo, Dios hace milagros y te transforma y eres salvo. Pero a veces el pecado que hiciste, el pecado que pasaste o lo que hayas hecho, tiene sus consecuencias. Y a veces viene el pecado. Claro, Cristo nos ayuda a poder lidiar con todo eso. Pero lo vemos con David. David desobedeció, David hizo algo que no debería de haber hecho. ¿Y qué? Dios lo perdonó, pero tuvo consecuencias con toda su familia. Desafortunadamente fue un dolor muy, muy grande. Por eso tenemos que decirle a Dios, como dice la palabra de Dios, cuando oramos, oremos, Padre, líbranos del mal. ¿Por qué está ahí eso? Ahí en el Padre Nuestro, ¿por qué dice líbranos del mal? Porque Dios sabe que el mal está a la puerta. Porque Dios sabe que ahí tenemos que tener cuidado y venir delante de Él cada día. Señor, ayúdame, ayúdame. Cada día, ayúdame, Señor. Y vas a ver que mientras más vienes a Él, más como que ya no me gusta eso, eso ya fuera. ¿Por qué? Porque ya no es tu poder. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es lo importante, porque a veces nos paramos aquí y pensamos que somos bien fuertes, pero la palabra dice, diga al débil, fuerte soy. No por nuestras fuerzas, es porque Dios nos fortalece. La palabra de Dios dice, ten cuidado de cuando un hermano está en pecado y tú tratas de animarlo, porque a lo mejor tú caes también, ¿no? Uno puede caer, pero para no caer uno tiene que amarrarse bien de Dios. Cuando tú empiezas a poquito a alejarte de Dios, es cuando el pecado está a la puerta, mi hermano. Es cuando los lobos feroces, el enemigo, está listo para devorar. ¿Por qué? Porque estás solo. ¿Por qué? Porque te sientes que ya estás muy fuerte. No somos fuertes, mi hermano. Tenemos que venir a Cristo. Y ahí es donde podemos declarar, soy más que vencedor. ¿Por qué? Porque no soy yo el que pelea mis batallas, es Cristo. Porque cuando estoy con Él, bien pegadito de Él, ¿qué empieza a pasar? ¿Te acercas más a Dios? Pues te pareces más a Él. Ya no te gustan las cosas que te gustaban antes, porque ahora te gusta lo que le gusta a Dios. Y así pasa en la vida cristiana. Mientras más y más te acercas a Él, vas a brillar como Moisés. Y se los he dicho muchas veces, porque a mí me encanta esa historia, que Moisés va y ve a Dios. O sea, no lo vio porque Dios dijo, te vas a ver mi sombra. Y con eso vas a estar, wow. Y vio su sombra y con eso su rostro hasta brillaba cada vez que iba. Y la gente, wow, hasta se puso un velo. Imagínense estar tan cerca de Dios, estar viniendo delante de su presencia, de Él y venir y Señor, ayúdame. Señor, dime qué debo de hacer. Señor, muéstrame. Señor, ayúdame en esta situación difícil. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos ni qué hacer. Y a veces ya oramos y oramos y Señor, no hay respuesta. Bástate de mi gracia. Eso le dijo a Pablo, bástate de mi gracia. ¿Por qué? Porque no le quitaba eso que le picaba, eso que le dolía, eso que tenía. Le hace, bástate de mi gracia. ¿Qué es bastarse de su gracia? Es venir delante de Él y decir, yo no puedo, Dios. Yo no puedo. Yo ya traté esto y lo otro. Hasta traté de oración y oración. Pero te dice, bástate de mi gracia, ven a mí. Y yo te daré las fuerzas cada día. Cada día. Entonces vemos que la muerte de Cristo pagó un precio muy grande. No fue nada más una muerte y ya. En el proceso tuvo que resistir a la tentación. Muchos de nosotros sabemos que el peso de resistir el pecado es muy pesado. Que a veces, no aguanto y uno cae. Pero Cristo nos enseñó el poder de su fuerza al resistir toda tentación
y todo pecado. Y no solo eso, también tuvo que resistir el dolor. Muy fácil hubiera sido decir, no, ya es mucho. Ok, ángeles, ataquen, destruyanlos porque este dolor es mucho. ¿Cómo se atreven a hacerme eso? ¿Cómo se atreven a golpearme, a escupirme, a darme latigazos, a poner una corona de espinas? ¿Cómo se atreven a echarme vinagre en mis heridas? ¿Cómo se atreven a clavarle una lanza? Muy fácil hubiera sido decir, ya no, destrúyelos. Pero en vez se presentó como cordero sin mancha y hasta tuvo las fuerzas al final de decir, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Jesús nos deja saber que cuando pasamos por dificultades, Él sabe lo que se siente. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Él sabe el dolor, la soledad, la angustia, la aflicción, y por eso podemos venir a Él. ¡Wow! ¡Wow! Y esto nos lleva al cuarto punto. El regalo viene con sorpresas. A pesar de que el Señor nos enseña y nos da y nos da y nos sigue dando y nos enseña que Él lo pagó todo y fue un precio muy grande, cuando te lo da, ese regalo tan hermoso de salvación, no nada más eres salvo y ya. Hay una sorpresa grandísima. ¿Por qué? Porque Dios lo da completo. No sé si les ha pasado que reciben un regalo y no incluye baterías. Y ya no pueden jugar con él, ¿verdad? El regalo viene con sorpresas. Yo me acuerdo que antes había un chocolate en forma de huevo que siempre tenía juguetes adentro. Y a mí me encantaba y nada más lo compraba por el juguetito que tenía adentro, porque el chocolate no me gustaba tanto. O la sorpresa Sonrix. ¿Quién se acuerda de la sorpresa Sonrix? En la cual colectaban juguetitos que venían dentro de cajitas. ¿O se acuerdan de los tazos? Mi mamá tenía una rosticería y también vendía papitas. Y pues uno estaba colectando los tazos y ahí un montón de tazos y después, como vendían las papitas, yo agarraba las papitas, las sacudía a ver dónde estaba el tazo y la volteaba y yo creo que le destruyó un montón de papitas y las tenía que vender. Ajá. Y yo siempre buscaba a ver si tenía el que yo esperaba, el que yo quería. Yo creo que en el proceso apachurré tantas que no sé, mi mamá tenía misericordia de mí. Pero ahora existen los Hatchimals, que son unos huevitos que uno puede encontrar animalitos dentro de ellos. Mis hijas siempre, cómprame uno de esos Hatchimals. Y yo, ¿qué es eso? Pero después yo me acuerdo atrás, yo también tenía algo así. Y vienen animalitos chiquitos. ¿Por qué las compañías hacen esto? Porque saben que nos trae una alegría al abrir algo y encontrar una sorpresa inesperada dentro del paquete. Cuando encuentras esa cosita que estabas esperando, el de oro. Encontré el de oro, qué felicidad, ¿no? Pero no sabes si lo vas a agarrar o no. Pero si lo encuentras, qué sorpresa. Pues el regalo de Dios también tiene una sorpresa muy, pero muy grande. Tiene unos bonos incluidos, tiene extras, tiene algo más grande que lo que hubiéramos podido esperar. Y vamos a ver qué son esos regalos que nos da a través del nacimiento y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el regalo incluye una sustitución. La muerte de Cristo en la cruz es nuestra sustitución. Jesús murió en lugar de nosotros. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Romanos 5:8, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús vivió una vida perfecta y pura, para poder ser el perfecto sacrificio que se requería. Esa vida perfecta fue dada como sustitución por la nuestra.
Su vida fue dada como un sacrificio por mi vida y por la tuya. Tuvo que haber un nacimiento de Jesús porque el propósito era que cuando fuera grande, Él nos iba a demostrar su amor. A través de la muerte de Jesús nos reconcilió con Él. Era una sustitución, tú lo merecías, tú tenías que estar en esa cruz, tú tenías que pasar por todo eso. Pero Él dijo, no, yo voy a tomar su lugar. También como sorpresa en el regalo, Jesús restaura. Jesús murió para restaurar nuestra relación con Dios. Si se acuerdan, en el principio Dios hablaba con el hombre. Dios caminaba en el huerto del Edén cuando Él creó el huerto del Edén. Y caminaba con Adán y Eva. ¿Por qué sabemos eso? Porque cuando pecaron, dijo, ¿dónde están? Venía a hablar con ustedes, venía a pasar tiempo con ustedes, a tener esa relación que Él ha querido. Pero también nos dio a escoger. Y escogimos separarnos de Él. Escogimos ver qué es el otro lado de la historia, ¿verdad? Y así nos pasa en nuestras vidas. A veces escogemos, lo de Dios, no, déjame ver cómo me va aquí. Y ya cuando nos va bien mal y vemos que separados de Dios, la vida no es nada. La vida es un infierno. Y esto, a veces yo he dicho, ¿cómo es que hay un infierno, verdad? Pero el infierno en sí es no aceptar a Dios. Todo esto Dios lo hizo. Los árboles, las aguas, los mares, los cielos, las estrellas. ¿No quieres a Dios? Ok, pues te quita lo que es Dios. Dios está en todo, ¿verdad? Entonces, si no quieres a Dios, pues ahí está lo que es no tener a Dios. Este mundo Dios lo creó hermoso y lo creó para Él, para su gloria. Y tú escoges, ¿quieres a Dios o no quieres a Dios? Y eso es lo que Él te quiere enseñar. Pero Él no nada más te dice, a la fuerza, mira, yo tengo todo esto y tú no tienes nada. No, Él te dice, yo tengo todo esto y te lo puedo dar. Pero cree en el amor que yo tengo para ti. Si tú entiendes el amor tan grande que tengo para ti, yo te ofrezco todo. Todo. Si di a mi hijo unigénito, que es todo, ¿cuánto más no te voy a dar? Si sigues mis pasos, si confías en Él, si haces su voluntad, ¿verdad? El gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Qué es el gozo del Señor? ¿No se han preguntado? Porque cantamos, el gozo del Señor mi fortaleza es, pero ¿qué es que el Señor se goce? ¿Alguna vez has pensado, yo he hecho que Dios se goce? ¿De alguna manera yo he hecho a Dios feliz? ¿De alguna manera yo he hecho algo que a Dios le agrada? Piensa, hermanos, porque a veces nada más pensamos en nosotros. Dios, agrádame a mí. Dios, sáname a mí. Dios, haz esto, y nuestras oraciones, dame. Pero si tú quieres las fuerzas de Dios, dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Si tú quieres fortaleza en tu vida, fíjate lo que le agrada a Dios. Fíjate lo que Dios quiere. Y vas a ver que en realidad entonces vas a tener esas fuerzas. Fuerzas como el águila que renueva sus fuerzas diariamente. Entonces, también como sorpresa en el regalo, Jesús restaura. Jesús murió para restaurar nuestra relación con Dios. Segunda de Corintios 5, 18 al 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Él nos encargó a nosotros de dar ese mensaje, que Dios quiere reconciliar a cada persona con Él, a través de Jesús. Ese es el mensaje que debemos de darle al mundo. No de que, vas a ir al infierno, no. Sino que Dios quiere tener una relación contigo. Y la manera para que tú tengas una relación con Dios es a través de Cristo, a través del regalo que ya te dio. Nada más es de que lo agarres, lo tomes, lo hagas tuyo. Colosenses 19:22,
Por cuanto agradó al Padre que en él habite toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erráis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. A través de la fe en Cristo, nuestra relación con Dios ha sido restaurada a la paz, porque Jesús es ahora nuestro mediador. Y aún hay más, el regalo incluye un rescate. Jesús murió para pagar nuestra deuda. Oseas 13:14 dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Marcos 10:45 dice: 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Primera de Corintios 6:19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Debido a la muerte de Jesús, ahora estamos abiertos a un maestro diferente. Somos esclavos de Dios. Hemos sido comprados al alto costo de la muerte de Jesús. Seguimos abriendo el regalo y encontramos que también tenemos victoria. Jesús murió para darnos libertad. Colosenses dice: el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hebreos 2:14-15 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte de Jesús en la cruz derrotó a todos los enemigos de Dios y logró victoria eterna sobre Satanás. Tú tienes victoria. Él dice que ahora Satanás está debajo de tus pies, no por tus fuerzas. Es porque Dios lo tiene bien atado debajo de tus pies. Y ahora tú tienes la victoria. Antes eras esclavo, no podías salir de lo que hacías, de tu pecado. Pero cuando vienes a Cristo, Él te hace libre. Todavía puedes regresar a tu pecado, pero ya no eres esclavo. Ya ahora puedes decidir: no voy a seguir pecando, voy a aferrarme a Dios, voy a agarrarme de Él y Él me va a librar. Y voy a ser libre. Y ahora voy a vivir en esa libertad que Él ofrece. Tú no estás solo. Él nos ha dado al Espíritu Santo. Y este es, yo creo, uno de los regalos más hermosos que Él te da. Un consolador, un maestro que nos enseña la verdad, uno que nos da poder. Primera de Juan 14:15 dice: si me amas, guardas mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad de recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Tú no estás solo. El Espíritu de Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Yo lo he experimentado, que cuando pasas por dificultades, por dolores y no sabes qué hacer, a veces te sientes que no tienes las palabras que decir, pero sabes muy profundamente en tu corazón que te tienes que postrar delante de Dios. Y a veces nada más llorarle. Y el Espíritu de Dios te empieza a consolar. Te empieza a dar nuevas fuerzas. Te deja saber que no estás solo. Por eso a mí la canción que cantamos de "Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor", me hace estremecerme. ¿Por qué? Porque he tenido esos momentos especiales con Él. Donde vengo delante de su presencia y digo: Señor, no sé qué hacer. Toma mi vida. Dime, guíame.
Y es cuando de repente sientes la mano de Dios, el abrazo de Dios. Y ¡pum! Ya ni te preocupas por el mañana. ¿Por qué? Porque hay esos momentos tan especiales junto a Dios, donde tú puedes sentir su presencia, tú puedes saber que Él está ahí. Algo que he reconocido en mi vida es que Dios me dio la vida. Y todo lo que tengo, asimismo Dios me la puede quitar. Job llegó a este punto en su vida donde entendió eso. En Job 1:21 dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Algo que les mencioné en la clase de los jóvenes fue que esta vida que vivimos va a ser algo bien pequeño comparado a la eternidad. Y se nos olvida. Si ponemos aquí un puntito, eso fue los 70 años de nuestra vida. Y el resto una eternidad. ¿Y qué no vamos a hacer en esa eternidad, verdad? Con Dios. Pero ese puntito es el que decide si vamos a seguir a Dios o no. Y a lo mejor yo ya hasta pienso, ¿me voy a acordar de esa vida? Ya después de vivir una eternidad con Dios. Pero nosotros nos aferramos tanto a esta tierra, nos aferramos tanto a esta vida, se nos olvida que hay una eternidad con Dios. Y eso es lo más importante. Cuando uno busca primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Y esto nos lleva al punto final: el regalo dura para siempre. El regalo dura para siempre. No sé si les ha pasado que reciben un regalo y después de la semana se rompió o ya no funciona, o no era lo que el comercial nos presentó, o las baterías se le acaban. Bueno, el regalo de Dios es diferente. El regalo de Dios dura para siempre. El día que tú decides seguir a Cristo, creer que Él murió y resucitó, que Él pagó el precio de tus pecados, y lo confiesas y lo crees en tu corazón, Él te da vida eterna que empieza ese día y dura para siempre. Primera de Juan 5, 11 al 13 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El conocimiento de la vida eterna es: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación es un regalo de Dios. Al Jesús venir a esta tierra, Él rompió la barrera que nos separaba de Dios. Él abrió puertas para poder venir a Dios. Juan 10:7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallarás pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalario, y que no es el pastor, de quien no son sus propias las ovejas, va a venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalario huye porque es asalario y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de ese redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entremos por esa puerta para recibir la eterna salvación de nuestro Dios. Jesucristo dijo que Él es la puerta. Vamos a entrar por ella. Vamos a decir: Señor, si tú eres la puerta para tener esa relación con Dios, enséñame a entrar por ella.
Entonces, hermanos, para finalizar, acordémonos que cuando cantamos estos cantos, los cantemos con agradecimiento. El canto dice, postrados y adorar. Al ver todo lo que nos da el regalo de Dios, podemos ver que solo nos queda postrarnos y adorar a Dios por su grandeza y amor por nosotros. Entonces le voy a invitar a que nos postremos el día de hoy, ahí donde se encuentra, y le digamos a Dios gracias por su sacrificio en la cruz. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a darle las gracias a Dios. Le voy a invitar a los del canto que también pasen. Señor, en este momento, Padre, venimos delante de ti dándote las gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, porque demostraste el amor infinito. Nos enseñaste, Señor, ese regalo tan hermoso, Padre, que nada más nos toma, Señor, creerlo, seguirte, Padre, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, Señor. Y tú estás ahí, Señor, para recogernos. Tú estás ahí para salvarnos, para rescatarnos, para darnos la victoria, Señor. Y Señor, con todo lo que nos has dado, no nos quedan más que postrarnos y adorarte a ti, Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Ayúdanos, Señor, en esta Navidad, Padre, a recordar, Señor, que tú eres la razón de nuestra vida, Padre, y a darte a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.